Claudio Crapararulo es director de analítica consultora y muy gentilmente nos atiende esta mañana. Claudio, buen día por Radio Colonia. Lucas Mella, Tiziano Ortomani, acá Rodo Herrera, te estamos saludando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos, un gusto. Lo mismo, ¿eh? Bueno, a ver, hoy, digamos, nos enteramos, digo, ¿no? Que finalmente esta lista de 1.247 productos no son tal, los empresarios dicen que no existen tantos productos, que no son tal, que ellos, hay algunos que ya han cambiado hasta de denominación, digo, y el gobierno tiene como esta cosa, ¿no? Es decir, yo entiendo que se les despegó la inflación del último mes, y sabemos que octubre no es fácil. Entonces, digo, ¿dónde va el gobierno en materia económica? Bueno, mira, a mí me da la sensación, como vos bien decías, que es muy difícil, la verdad, frenar los precios con los acuerdos que está proponiendo Feletti, y es sobre todo el gobierno mostrando que está reaccionando al dato que fue muy duro de septiembre. Nosotros veníamos viendo una leve pero desaceleración de la inflación, que en agosto llegó a ser 2,5 en el mes, y en septiembre pegó un salto nuevamente y se fue a 3,5, uno de los valores más altos del año. Y el gobierno lo que está mostrando es una reacción hacia eso, pero, a ver, cuando vos analizás, por ejemplo, qué precios aumentaron en septiembre, fueron casi todos los precios, digo, todos los ítems de la economía, nosotros los solemos agrupar los economistas en, por ejemplo, no sé, alimentos y bebidas, prendas de vestir, salud, transporte, todos tuvieron aumentos. Sí. Y eso lo que te da cuenta es que no es un problema micro el que tiene la economía hoy, sino es un problema macroeconómico. Como vos bien decías respecto, por ejemplo, al tipo de cambio, vos estás viendo una brecha cambiaria depende, porque hay muchos dólares paralelos, pero si lo tomás con el blue ya del 90%, si lo tomás con el contado con liquidación, el famoso dólar financiero está en un 80%, tenés un acuerdo con el fondo que todavía no se cerró y los inversores dicen, bueno, ¿de dónde va a sacar Argentina si no llega a acordar 19.000 millones de dólares para pagarle en el 2022 al Fondo Monetario Internacional? Obviamente que no los tiene y no se puede hacer eso. Entonces, en ese contexto donde la macro es lo que no está funcionando, después toda la micro está desordenada, todos los precios relativos están desordenados. Y a la par, como vos también bien decías, el gobierno dijo, bueno, en este contexto que no puedo frenar la inflación, piso el tipo de cambio, piso las tarifas e intento con eso ir acotándola. Durante un par de meses sirvió un poquito, pero vemos que no es suficiente. Y lo preocupante es, si en este contexto de atraso del tipo de cambio, atraso de las tarifas, todavía la inflación se mantiene en estos valores, ¿cómo va a ser cuando se vaya a una estabilización o empiecen a recuperarse esos precios, que no dejan de ser precios de la economía también? Sí, Claudio, buen día. La verdad que es muy interesante lo que planteás y que efectivamente, digo, si está pasando esto sin todavía una devaluación, imagínate lo que puede llegar a ser, teniendo en cuenta que es algo que pareciera que se va a dar después del acuerdo con el fondo. Y justamente te quiero preguntar si este retraso del acuerdo con el fondo, que en principio iba a ser para este año y ahora ya se pasó para el año que viene, tiene que ver con esto, por las medidas que de manera obligatoria hay que tomar una vez que vos acuerdes con el fondo lo que te van a pedir, ¿no? Digo, que vos ajustes un poco tus cuentas internas. Sí, mira, ahí tenés un punto y también me parece que es interesante marcar esto. Nosotros venimos viviendo una economía que ya antes de la pandemia tuvo fuertes devaluaciones, recordemos 2017, 2018, y eso nos llevó también a una caída muy fuerte del salario y a un aumento que se profundizó mucho en la pandemia de la pobreza. Entonces, la realidad es que si hoy el gobierno decide dar un salto en el tipo de cambio, no sabemos bien cómo socialmente va a terminar la cuestión. Va a ser muy difícil, porque los precios van a empezar a aumentar, los salarios no están acompañando obviamente a la inflación. Entonces me parece que está bien que se discuta un acuerdo que sea sostenible con el fondo y qué se va a hacer a partir de eso, porque vos estás en una economía que en un punto ya hizo un ajuste muy grande en los últimos años. No hay mucho más para ajustar en el sentido de cómo le pega eso a la gente. Entonces obviamente el fondo siempre te pide lo mismo. El fondo es un acreedor, te prestó plata, quiere que se la vayas a pagar, entonces lo que te dice es, che, ordena las cuentas que me quiero garantizar. Nosotros hicimos en la consultora, en la analítica, un análisis de muchos de los acuerdos que hizo, los últimos acuerdos del fondo y los que están vigentes ahora, y siempre lo que pide es, bueno, metas de acumulación de reservas, porque obviamente el fondo te cobra en dólares, entonces lo que te dice, mira, vos por año me tenés que acumular esta cantidad de reservas netas porque yo me tengo que asegurar que vos me las puedas pagar. Hoy la Argentina tampoco tiene esa posibilidad, por eso todo el mundo te dice, che, este tipo de cambio, por más que a niveles históricos no está tan atrasado, porque la verdad que es un tipo de cambio de vuelta a niveles históricos competitivos, pero no refleja el déficit que vos tenés de dólares en la economía. Y ahí está la gran cuestión.
Y vos decís, bueno, lo resuelvo aumentando los precios, vos podés ajustar las cosas muchas veces por precio, por cantidad, ¿no? Bueno, no me van a entrar más dólares, lo hago más caro el dólar, subo más el tipo de cambio, menos gente va a poder acceder, va a haber menos importaciones, se va a resentir la actividad y yo voy a poder acumular un poco más de dólares para pagar. Ahora bien, en un contexto tan difícil socialmente, eso no parece ser una salida muy sostenible. Claudio, ¿qué tal? Buenos días. A ver, también, además del contexto que estamos viviendo y la situación con el fondo, sabemos que muchas de las decisiones económicas se toman en pos de los resultados de las elecciones y que vemos también cómo los mercados fluctúan justamente con ese tipo de resultados. ¿Qué crees que va a suceder después del 14 de noviembre? Bueno, creo que todos estamos a las expectativas y de estas medidas que está tomando ahora el gobierno, de vuelta volviendo como por ejemplo los acuerdos de precios, y mismo este fin de semana salió una nota de Sergio Massa diciendo que van a llamar a un gran acuerdo. Todos estamos esperando que después de las elecciones el gobierno tome medidas para empezar a encauzar y estabilizar la economía. De vuelta, nosotros no esperamos un salto brusco del tipo de cambio porque nos parece que la realidad es que eso empeoraría aún más la situación, pero sí al menos que se empiece a trazar un plan de cuál va a ser el camino para empezar a estabilizar la macroeconomía, porque de vuelta, el problema más grande que tenemos hoy es en los agregados, es en la macro. Después la micro está toda desordenada, pero porque vos no tenés lineamientos ni siquiera hacia dónde va la economía, hay mucha incertidumbre. Vos hoy en día cuando ves, por ejemplo, los problemas que tenemos en la industria automotriz, también están dados porque nadie sabe cuál va a ser el costo de reposición. Vos importás hoy un bien y dicen, ¿y cuánto lo voy a estar pagando en 2 meses? Como vos señalás, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Entonces, ¿a cuánto te lo vendo para garantizarme poder volver a comprarlo cuando vaya a importarlo nuevamente? Lo que se necesita es lineamientos que nos den más o menos una idea de hacia dónde va a ir esto, ¿no? Ahora, Claudio, lo cierto de todo esto es, muchos ya están anticipando una inflación para el cierre de este año nuevamente por encima del 50%, que si hoy la anualizás está por encima del 50%, ¿no? Da la sensación de que octubre no va a ser un mes fácil también. Yo no creo que, tal vez le da entre el 3 y 3,5, y por ahí un poquito menos que el mes pasado, pero después les queda diciembre, ¿no? Diciembre que es un mes, digamos, históricamente, con aumento de precios, con suba de todo. ¿Ves que esto puede ser así? Digamos, ¿puede tener este gobierno una inflación parecida a la que dejó Mauricio Macri? Bueno, el último año de la gestión de Cambiemos, la inflación cerró en 54%. Nosotros este año estamos viendo una inflación que cerraría en 48%, pero no es claro qué va a pasar, sobre todo en 2022, con lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Principalmente la inflación en la Argentina tiene un componente cambiario muy importante. ¿Qué pasa con la cotización del dólar? Si el gobierno no logra contener y hacer una aceleración de la depreciación del peso estable y acorde, sí podríamos ver un salto más alto y volver a esos valores. Lo que sí parece muy difícil, que es interesante, es decir, bueno, nadie está viendo una inflación para el año que viene de menos del 40% nuevamente. Digo, nos estamos acostumbrando a una inflación cada vez más alta. Eso es preocupante. Y lo que nosotros también estamos viendo, fíjate que el discurso del gobierno, por ejemplo de Pelletti, es queremos que en diciembre la gente pueda consumir. O sea, están armando todo esto viendo las dificultades que va a tener en diciembre. Muy bien señalaste vos, nosotros tenemos una proyección para este mes de inflación del 3%, el mercado más o menos están también entre 3 y 3,5%, son índices muy altos de inflación para empezar a acostumbrarse a eso, ¿verdad? Que de vuelta, ya lo hemos vivido en 2018, en 2019 terminamos con 54, 2018 48% de inflación, pero una economía que se empieza a acostumbrar a eso también es muy complejo, porque otro de los problemas que nosotros tenemos con la inflación es la inercia, ¿no? Todos empezamos, los mecanismos de ajuste de precios están muy automatizados en la Argentina, entonces cuando vos querés empezar a desarmar, querés empezar a bajar la inflación, es muy complejo. Veamos lo que pasó este año. El gobierno dijo, bueno, este año la inflación va a ser del 30%, logró acordar con los sindicatos, la primera mitad del año la mayoría de los acuerdos cerraban en torno a un 30%, para tratar de orientarlo, no lo pudo bajar, y a partir de mitad de año estamos viendo paritarias que cierran arriba del 40%. Vos empezás ya a toda la nominalidad, empezás a llevarla a valores más altos, y después obviamente es más difícil bajarla.
Es un tema obviamente para seguir y recurrente. Esperemos que en algún momento se le encuentre y que Argentina viaje hacia una normalidad, porque como vos decís, ¿no? Esto me parece que se ha convertido ya en una costumbre, digamos, es parte de la vida y no sé si está bueno, ¿no? Porque en el fondo, digamos, uno antes miraba a Europa, decía Estados Unidos, mirá la inflación y qué sé yo. Es cierto que el mundo ha tenido un poco más de inflación este año, pero bueno, Argentina maneja, ¿no? digamos, maneja porcentajes que hay países que lo tienen en un año, ¿no? O sea, en un mes lo que otro país tiene en un año. Y no sé si está tan bueno, ¿no? Porque, digamos, no salís nunca de esta. Así que bueno, Claudio, gracias, un abrazo fuerte. Un gusto para todos, que tengan muy buen día, hasta luego.